Bienvenidos. Puntuales a la cita en este que ya es el capítulo número 45 de Ecos del Sur, sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. La Constitución de Querétaro había sido redactada y promulgada por Venustiano Carranza. El primer jefe ahora tenía los recursos y los elementos para convertirse en presidente constitucional de México. La Constitución reflejaba ahora todos los anhelos de los diferentes grupos sociales del pueblo mexicano. Pero la lucha por la Constitución había encarado a dos personajes que tenían criterios diferentes respecto a esa Constitución y las leyes que de ella emanaban. Álvaro Obregón había tenido que enfrentarse a Carranza. La situación había llegado a los límites. Carranza, que quería una constitución moderada, con pocos cambios y pocas relevancias, y que imitaba más bien el modelo de la Constitución antigua de 1857, había inevitablemente tenido que enfrentar a un opositor rotundo. Carranza se había visto las caras con Obregón, y Álvaro Obregón en el Congreso Constituyente había salido triunfador. Por lo tanto, la Constitución de Querétaro reflejaba el pensamiento político obregonista. Era más abierto, era incluyente. Había tomado ideas de la Convención, ideas zapatistas del Plan de Ayala, ideas de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial. Aquella legislación era por mucho muy distinta a la que había pensado don Venustiano. Aquella Constitución era de avanzada en el mundo entero. Sus leyes agrarias de reparto reflejaban en esencia el zapatismo, y sus leyes obreristas reflejaban a los Flores Magón y al anarquismo y a los pensadores de ultra izquierda de la Casa del Obrero Mundial. Pero ahora Obregón tenía que enfrentar a Carranza en las urnas, y Venustiano Carranza, en su máximo momento de popularidad, derrotó fácilmente al general Álvaro Obregón, a pesar de la fama que tenía por ser, finalmente, el acicate de Francisco Villa, el héroe de Celaya, el manco de Celaya. Pese a todo, la ruptura era inminente. Imposible sostener una relación entre aquellos dos cabecillas del constitucionalismo. Los dos caudillos se apartaron uno del otro, y cuando don Venustiano Carranza ganó las elecciones, entonces no hubo más remedio que una ruptura total entre ambos caudillos. Ahora, Venustiano Carranza sería el presidente constitucional. La Constitución del 17 le serviría como fundamento legal. Y curiosamente la historia se repite. Venustiano Carranza admiraba a Benito Juárez y quería ser como él. Y en su vida las cosas se dieron igual que para Juárez. Así como Benito Juárez tuvo que enfrentarse a Porfirio Díaz, el héroe militar en las urnas, para derrotarlo, de la misma manera, Venustiano Carranza tuvo que enfrentar a Obregón y derrotarlo, a pesar de que era el héroe militar del momento. Álvaro Obregón abandonó así la Secretaría de Guerra y Marina para irse al exilio de la vida civil. En un acto legendario, fue el propio don Venustiano Carranza quien fue a dar la despedida al que había sido su brazo derecho, y en la estación de trenes, en un convoy militar, se alejaba Álvaro Obregón de la Ciudad de México, que era el epicentro político de la nación, para ir
a su provincia, en Sonora, a convertirse en cacique de la política regional, pero expulsado del máximo poder. Para no hacerle sombra a don Venustiano, trataría de llevar una vida con bajo perfil, o al menos él pretendía hacerlo. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 45 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo Ignacio Salgado Liñán. Hoy en la producción, Pedro Manzano. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Agradecemos el apoyo y colaboración del equipo de historiadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación histórica e investigación musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo del musicólogo licenciado Jaime Almeida en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y un proyecto especial de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo mayor por conocer mejor tu historia. En la ciudad de Querétaro partían trenes en todas direcciones. Todo el mundo se retiraba.
La nueva Constitución de 1917 había sido proclamada. En un tren militar especial, don Venustiano saludaba a la multitud que le aplaudía a rabiar. No había esperado mucho tiempo el primer jefe para hacer su política. Había proclamado la Constitución el 5 de febrero de 1917 y apenas 24 horas después proclamó su candidatura a la presidencia de la República. Y estaba en el mejor momento de su popularidad, y la enorme locomotora Watson chirrió sobre las vías, hizo escuchar su campana y después el pu-pu de su enorme silbato. Era como una peregrinación de la victoria. El proyecto del primer jefe iba viento en popa. El tren avanzó, escoltado por otro convoy militar. A su paso por las poblaciones, el convoy se detenía para que el primer jefe pudiera saludar a la gente. Y los aplausos continuaban. Y en todas las estaciones que iban por medio, todos gritaban: ¡Viva don Venustiano! ¡Viva don Venustiano! La gente había olvidado que en otro tiempo le decían el viejo Barbas de Chivo. Ahora estaba convertido en un héroe. Y al llegar a la estación en la Ciudad de México, el tributo fue enorme. El tren llegaba en medio de los vítores, los aplausos y las flores. El gobierno de don Venustiano se consolidaba. Era evidente que sería el vencedor en las inmediatas elecciones. El viejo ideal de don Francisco I. Madero de ser presidente bajo un marco de legalidad y democracia estaba presente en la mente de don Venustiano. Si había de imitar a Juárez, lo haría con todas las de la ley. Y así tuvieron lugar los comicios electorales. Don Venustiano arrasó en las elecciones. Ahora era el legítimo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y el tributo seguía y era enorme, y agradeció a sus correligionarios en un gran acto político que sería conocido como el besamanos. Y los aplausos a rabiar. Pero lo que era una victoria para algunos representaba una derrota para otros. Y el perdedor era muy claro. El perdedor era el general Álvaro Obregón.
y este renunció a la Secretaría de Guerra. No le quedaba otro camino que el destierro. Y es que el estado de Sonora estaba tan lejos que era casi como si fuera otro país. Pero también había otros perdedores: Emiliano Zapata y Francisco Villa. Porque ahora toda la ira del primer jefe se descargaría contra ellos. Venustiano Carranza era un enemigo irreconciliable de Francisco Villa, al que consideraba un cuatrero, y de Emiliano Zapata, que era para él otro salteador de caminos. Y desde el momento que llegó a la presidencia, Venustiano Carranza dejó ver con claridad que el primer objetivo de su política era acabar con Emiliano Zapata y con Francisco Villa. Y ahora crearía una fábrica de armas y de pólvora para armar un ejército poderoso que pudiera pacificar a la nación. Ya que el sobrino de Porfirio Díaz seguía levantado en Oaxaca. Félix Díaz en Oaxaca, Francisco Villa en Chihuahua y Emiliano Zapata en Morelos, se las verían con la cara más dura de don Venustiano. El 30 de abril de 1917, el general don Álvaro Obregón presentó su renuncia. Ahora el poder era de un solo hombre, el hombre fuerte de México. Venustiano Carranza dejaba de ser el primer jefe para convertirse en el presidente legítimo y constitucional de México. La mirada de don Venustiano helaba la sangre. Hombre frío y calculador, podía ver ya en su mente la muerte de sus enemigos. Un plan fraguado con elocuencia. El 1 de mayo de 1917, Carranza fue investido como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ese mismo día, ya cerca de Hermosillo, un tren militar transportaba a Álvaro Obregón a su exilio y corría sobre las vías. El secretario particular de Obregón le dijo antes de llegar a Hermosillo: ¿y se resignará usted, mi general, a la vida civil? No lo sé, quizá, tal vez por un tiempo. Pero créame, volveré. Volveré.
Y mientras tanto, el nuevo presidente constitucional hacía su entrada triunfal en Palacio Nacional, ya investido como presidente. Y de inmediato dio a conocer su gabinete. El ingeniero Pani en Industria y Comercio. Don Ernesto Garza en Relaciones Exteriores. Aguirre Berlanga como secretario de Gobernación. El general Agustín Castro en Guerra y Marina. Y don Rafael Nieto en la Secretaría de Hacienda. Había nacido la era carrancista. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 1917, el general Emiliano Zapata y sus jefes corrigieron sus miras. Evitaron concentrar sus fuerzas para meterse en el Distrito Federal o atacar la ciudad de Puebla. Y en lugar de esto las colocaron por grupos en los pasos de montaña principales que conducían a Morelos. Crearon así una poderosa línea de defensa alrededor del estado. Y esta línea parecía ser tan dura que el general Pablo González ni siquiera trató de romperla. En el mes de febrero, se acercó Emiliano hasta Tres Marías para inspeccionar los escasos puestos de avanzada constitucionalistas y se dio cuenta de que por el momento no tenían ningunas intenciones de atacar. En Tres Marías permaneció Emiliano casi el mes. Se pasó aquel tiempo en las alturas frías y neblinosas, contemplando a través de las nubes el valle de Cuernavaca. Se le veía todos los días cavilando, con el sombrero ancho sobre su cabeza y sus manos hacia atrás, en un gesto evidente de preocupación. Emiliano Zapata era un buen militar, un magnífico estratega. No había estudiado en la escuela de guerra, pero su inteligencia militar había quedado más que probada. Él sabía que se les venía un ataque inminente. Mandó espías y vigías por todo el Ajusco
y estos bajaban hasta la región de la Cañada de Contreras, hasta el pueblo de San Ángel, el de Tlalpan y el de Coyoacán. Sus espías infiltrados le podían dar seña y santo de todo cuanto hacía el ejército carrancista a las órdenes del general Pablo González. No se notaba todavía ninguna actividad evidente, pero no habría de confiarse. Por el contrario, subiría la guardia y redoblaría el esfuerzo. Quizá Carranza estaba esperando tomar el poder, pero esto sería el 1 de mayo. Por lo tanto, lo que hizo Emiliano fue reforzar más y más sus defensas, juntar alimento, preparar a la tropa, no abandonar el entrenamiento, crear grupos especiales de estrategas para poder repeler un ataque en caso de que éste ocurriera. Pero Emiliano estaba seguro de que muy pronto los carrancistas darían la batalla. Se dice que no comía bien, tampoco dormía bien. Estaba preocupado, y aunque había pasado 3 semanas con su familia, los había mandado a refugiarse en Anenecuilco. Después Zapata dio orden de reunir a su Estado Mayor en el cuartel de Tlaltizapán. Repentinamente había llegado uno de sus enviados, uno de sus espías, galopando velozmente en un caballo. Aquella actitud del general Zapata era sospechosa. Sin duda que ya los carrancistas estaban dando señales de algún movimiento. Y la reunión convocada tuvo lugar en Tlaltizapán en el máximo de los secretos. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones. Y cerca de la ciudad de Chihuahua un tren corría a toda velocidad por sus rieles. Era uno de los trenes nuevos del general Francisco Villa. La batalla de Jiménez había sido perdida. Los carrancistas avanzaban sobre el pueblo, el tradicional y antiguo pueblo de Camargo. Los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar. Ya habían rebasado el río Conchos y estaban a la altura de la hacienda de Bachimba. Los de a caballo no se podían. Por la celeridad que tenía ese tren, que silbaba sobre sus rieles, seguramente que habría malas noticias. El propio general Francisco Villa viajaba en ese tren con su Estado Mayor. 2 contingentes de carrancistas avanzaban sobre la pobre ciudad de Chihuahua. Los mandó Wilson 6,000 americanos. Un ejército venía por el sur a las órdenes del general Murguía, con más de 6,000 hombres de Carranza. Y comenzaron a salir expediciones. Y por el norte, en Ciudad Juárez, se había formado un nuevo ejército carrancista al mando del general Eduardo Hernández, quien de manera muy precipitada había logrado reunir 8,000 hombres, muchos reclutados de las defensas sociales,
muchos exvillistas. Eugenio Colli diría: nos volteamos, éramos traidores, habíamos traicionado a Villa. Antes éramos villistas, ahora estábamos en contra, porque los jefes así nos lo mandaron. ¿Qué pensarían ahí los americanos? Las tropas leales a Villa chocaron con los carrancistas el 11 de enero en La Joya y el 12 en Cerro de Mujeres. No se podían sentar. Para finales de enero de 1917, los villistas estaban en franca retirada. Y desde arriba les dice. Para los días en que se promulgó la Constitución Mexicana de 1917, el 5 de febrero, Francisco Villa en un tren abandonaba la ciudad de Chihuahua para irse a esconder a la sierra. Los furgones chirriaban y la locomotora rugía. Villa huía a la montaña. Para el 20 de febrero estaba en Estación Banderas. El 1 de marzo se mantuvo en la Junta. Los carrancistas pudieron tomar la ciudad de Chihuahua, que ya estaba saqueada y arruinada, sin ninguna resistencia. Los aeroplanos comenzaron a volar. La situación de Villa se hacía cada vez más desesperada. Para el 1 de marzo de 1917, Villa tuvo que dispersar a su gente y él mismo a caballo trepó a la sierra. Diciendo: aquí está ya el valiente Pancho Villa. Para el 1 de mayo de 1917, Villa estaba escondido apenas con unos 300 o 400 hombres. Todos sus momentos de grandeza habían pasado. Ya solamente eran un recuerdo en la historia. Los cañones, los mexicanos tienen lo principal. Murguía lo perseguía a sangre y fuego. Y los de a pie no podían. Pancho anduvo por San Andrés, por Bachíniva y por Villa Guerrero. Y en Santa Isabel reapareció Manuel Medina Beitia. Villa le entregó el mando de una nueva partida. Sin embargo, no había mucho que hacer. Las cosas se ponían terribles. Y entonces, Villa tuvo que esconderse nuevamente e ir a algún lugar recóndito. Tal vez a Villa de las Nieves, en Durango. Para los villistas, la situación iba de mal en peor. Este era el momento que estaba esperando Carranza para atacar a Zapata. Con la cara cubierta de vergüenza, se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las sierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. Y estando ya sentado don Venustiano en el máximo pináculo del poder en México, que era la presidencia constitucional, ordenó al general Agustín Castro, su secretario de Guerra y Marina, que se presentara en Palacio Nacional para sostener con él un acuerdo. En un lujoso carro negro, llegó a Palacio Nacional don Agustín Castro. El general Castro subió vertiginosamente la escalinata sin hacer uso del elevador.
El despacho de don Venustiano se encontraba en el primer piso de Palacio Nacional. Sigilosamente la puerta se le abrió. Con una mirada fría, como era su costumbre, don Venustiano recibió puesto de pie a su ministro de Guerra y Marina. Le invitó a sentarse. El general Agustín Castro era un hombre austero, de mirada tan fría como la de don Venustiano, de gesto tan severo como él. Ambos hombres se entrevistaron rigurosamente y en privado. Carranza pidió un informe general de la situación de los estados del norte. No se sabía con precisión dónde estaba Francisco Villa, pero se le tenía cercado y a punto de caer. Ahora toda la maquinaria militar del carrancismo podría entregarse al general Pablo González, el viejo rival y enemigo de Emiliano Zapata. Las órdenes del presidente de México fueron contundentes. Entregue usted el mayor número posible de hombres a Pablo González. Que el general González recupere de inmediato la capital del estado, la ciudad de Cuernavaca. No escatime en gastos. Provéalo de todo lo necesario, dijo Carranza. Quiero a los mejores hombres que tenemos y a los mejores oficiales en el estado de Morelos. Quiero arrancar este cáncer de raíz. La muerte de Emiliano Zapata es indispensable. No tenga usted clemencia. Y si es necesario, arrase la tierra. Tímidamente, Agustín Castro dijo a don Venustiano: Señor presidente, tengo otros hombres quizá mejores que Pablo González. Pablo González puede llegar a ser demasiado cruel. Y tenemos evidencias de la corrupción y saqueo que constantemente ha hecho entre la población civil. Muchos de sus oficiales son vulgares ladrones. ¿Quiere usted que le proponga otro general para encabezar dicho movimiento? Don Venustiano fríamente miró a su secretario de Guerra y Marina, casi con un dejo de insatisfacción y molestia. Y después le indicó: si considerara que otro hombre nos hace falta en Morelos, ¿no cree usted que ya se lo habría dicho?
El general Agustín Castro asintió con la cabeza, entendiendo el gesto de disgusto de don Venustiano. Respetuosamente hizo el saludo militar y entendió que ya era el momento de retirarse. La puerta se abrió. El secretario de guerra la traspuso. Don Venustiano se levantó y, así como hacía Juárez, echó las manos a la espalda y se acercó a la ventana para mirar el horizonte. A la distancia aquella tarde se podían ver unos negros nubarrones, señal de que la temporada de lluvias estaba por llegar. Y en los internos pensamientos de don Venustiano, una sola idea repiqueteaba en su cerebro. La idea de ver a Emiliano Zapata al fin muerto. Gracias por haber estado con nosotros. En el capítulo 45 de la serie Ecos del Sur, la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y te recordamos que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente por tu fina atención, infinitas gracias y hasta mañana.